Hola a todos, les saluda Noemí Mondragón y en esta oportunidad quiero desarrollar con ustedes el tema los vicios de la sentencia. Y ustedes se preguntarán ¿qué son los vicios de la sentencia? Pues los vicios de la sentencia son errores o defectos al pronunciamiento judicial. Estos errores son cometidos ya sea por las partes, también puede ser cometido por el juzgador, pero son cometidos cuando no se aplica de la mejor manera el derecho, o sea, cuando no se aplica correctamente. Y cuando el juez no lo aplica correctamente, esto puede ser un vicio fatal, puede ser un defecto fatal. Y el artículo 400 del Código Procesal Penal salvadoreño nos expresa en 9 numerales cuáles son esos vicios de la sentencia y les explicaré cada uno de ellos a continuación. Y el primer numeral nos habla acerca de que el imputado no esté suficientemente identificado. Esto no se refiere a los datos personales. Esto no se refiere a que muchas veces los imputados, o sea, las personas cuando son arrestadas en el interrogatorio de identificación dan otro nombre, sino que se refiere cuando su identidad física no coincide con su identidad nominal. Y entonces por eso existe un mecanismo de reconocimiento en rueda de personas para que ya sea la víctima pueda reconocer al imputado y así poder coincidir su identidad física con su identidad nominal. Y el segundo numeral nos dice que falte la enunciación del hecho objeto del juicio y la determinación circunstanciada de aquel que el tribunal estimó acreditado. Este supuesto nos hace referencia a la congruencia que debe de existir entre el hecho objeto del juicio, ya que el objeto del juicio debe de coincidir con aquello que el tribunal ya estimó acreditado, o sea que no debe de haber una alteración, porque si fuera así se ve afectado el derecho a la defensa y esto incurre a un vicio o ya sea un defecto del pronunciamiento judicial. Y el numeral número 3 nos dice que se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente en el juicio. Por lo tanto, el tribunal tiene delimitados los elementos de prueba que tienen que ser incorporados en el juicio. Pero este sí puede agregar básicamente otras pruebas, pero tiene que ser de una manera excepcional, basándose bajo los reglamentos, o sea que tiene que ser bajo los controles legales para que no se vean afectadas las partes. Y en esta hora vamos a también explicar el numeral número 4, que nos dice que falte, sea insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría del tribunal. Se entenderá que la fundamentación es insuficiente cuando solamente se utilizan formularios y afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias o se utilice como fundamentación el simple relato de los hechos o cualquier otra forma de reemplazarla por relatos insustanciales. Son 3 las ideas esenciales que formula este numeral. En primer lugar, se refiere a una sentencia a la que le falte la fundamentación, refiriéndose a aquella en la que el juez no ha sustentado o cumplido con su obligación de expresar con precisión los motivos de hecho y derecho en los que ha sustentado su decisión. De su lectura se evidencia que no existen. Aún al leerse se evidencia de que él lo hizo de una manera negligente, aún poniendo frases rutinarias, no fue conciso, no tuvo como la habilidad de poder ir al código y empezar a fundamentar por qué él tomó esa decisión. Y también el numeral número 5 nos dice cuando no se han observado las reglas de la sana crítica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. La sentencia debe de contener una persuasión racional en la que el juez debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base a las reglas de la lógica. Nosotros en una clase recibimos con el licenciado compañeros acerca de estos elementos, ya que son muy importantes en la sentencia y se basa en la lógica, la ciencia y la experiencia.
El juzgador no puede desatender los principios lógicos, las reglas de la experiencia que toda persona percibe del mundo que le rodea mediante los sentidos. Esta información sensorial debe de ser filtrada, debe de ser precisa y a través de ello tener el razonamiento para poder comprender a través de la lógica los elementos probatorios que las partes están presentando en el juicio. También quiero hablarles acerca del numeral número 6 que dice que falte o sea incompleta en sus elementos esenciales la parte dispositiva. El defecto de la sentencia que habilita el recurso estriba en la ausencia del fallo o parte dispositiva, que sería un caso bastante raro, pero no lo sería el supuesto de dispositivos incompletos. Por ejemplo, que el tribunal no falló respecto a uno de los acusados en un caso de enjuiciamiento en una multiplicidad de personas, pese a que la sentencia inicia indicando a todas las personas que se han enjuiciado y no dice nada con respecto de uno de los acusados. Sobre este punto podría darse en realidad un fallo en la sentencia, porque hay una ausencia del dispositivo. También quiero hablarles acerca del numeral número 7 que dice que falte la fecha del acto y no sea posible fijarla o falte la firma de alguno de los jueces y no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, salvo los casos de excepción previstos en este código. Los defectos de la sentencia que habilitan el recurso solamente tienen sentido cuando se han faltado a formalidades esenciales, cuando no es posible rescatar la forma faltante por otros medios que permitan dar certidumbre de que el acto se realizó efectivamente. En lo que respecta a la documentación del lugar, día y hora en que se produce la decisión, solamente se anulará cuando pueda establecer con certeza a partir de otros elementos del mismo o actos conexos de la fecha del acto. O sea, por ejemplo, en el acta de la vista pública se consigna el lugar y fecha de la vista y hora de inicio y finalización, el nombre de los jueces y las partes que han intervenido. Se fija además el día y hora de lectura de la sentencia respectiva, además que se graba en audio y video la audiencia. También en esta hora quiero hablarles, ya para ir concluyendo, acerca del numeral número 8 que dice la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia. La defectuosidad viene porque no se cumplen con las normas que deben seguirse por la deliberación como para la redacción de la sentencia. Entre estas podemos citar las siguientes, que es cierre de debates, excepción a la suspensión de la liberación, reapertura, si se trata del tribunal colegiado, también la exposición verbal, también la redacción y la firma de sentencia, también entrega de sentencia, las pruebas que no deben de faltar, la deliberación y votación y así también los requisitos de la sentencia. Y ya para finalizar quiero hablarles acerca del último numeral, que es el numeral número 9 del artículo 400 del Código Procesal Penal, y nos dice que la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de apertura a juicio. Y el inciso dice: los demás efectos que existan serán subsanados por el tribunal de oficio o a petición de parte en su oportunidad. Quiero hablarles acerca también de la coherencia y también de la congruencia. Y la congruencia es revisar que la parte dispositiva sea congruente con los otros apartados de la sentencia y que se resuelvan los puntos en disputa, que no se omitan aspectos accesorios que tienen relevancia en el ámbito patrimonial. Y también la coherencia se trata de que la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de apertura a juicio
Este último defecto que puede contener la sentencia podría haberse incluido entre la inobservancia de las reglas previstas para la liberación y redacción de la sentencia. Ha sido un gusto, la verdad, poder desarrollarles este tema. Y bueno, hasta la próxima, queridos compañeros. Los amo con todo mi corazón y deseo que Dios les bendiga en sobremanera y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y los veo hasta la próxima.